Me gustaría saber, ¿me voy al cielo a morir? Pues espero que sí, pero no lo sé. ¿No pensaba que alguien pudiera saberlo? Me imagino que es algo que sabremos cuando ocurra. Claro, yo creo que hay vida después de la muerte, pero ¿qué puedo hacer en cuanto a eso? Bueno, ser buena gente, me imagino. Más bueno que malo, supuestamente. ¿Vida después de la muerte? Espero que haya más que conozcamos aquí, pero me asusta pensarlo. Me imagino que todo el mundo teme a la muerte. Supongo que la pregunta es, ¿en dónde estaré yo pasando la eternidad? Eternidad, eternidad, eternidad. La eternidad. ¿Triste? ¿Feliz? Piénselo. Mi nombre es Horacio Osorio. A través de los siguientes minutos, me gustaría que usted pensara en dónde pasará la eternidad. ¿Suena ridículo? No tanto. Una persona dijo, la verdad más grande que cambió mi vida fue cuando me di cuenta que iba a vivir en algún lugar para siempre. Pero, ¿por qué hay tanta confusión sobre la eternidad? Imagine que va a visitar a un amigo lejos de su casa. Él le ha dado un mapa para poder llegar a donde él vive, pero por alguna razón usted rehúsa seguirlo y por eso se queda confundido, perdido, sin esperanza. ¿Quién tendrá la culpa? ¿Podrá echar la culpa a la ignorancia? ¿Podría culpar a su amigo? Por supuesto que no. Él le dio un mapa y usted decidió ignorarlo. De la misma manera, Dios nos ha ofrecido un mapa para llegar a su hogar, con instrucciones muy precisas en cuanto a cómo vivir con Él por toda la eternidad en el cielo. Desafortunadamente, puede ser que usted decidió ignorarlo también. La Biblia, la palabra de Dios, dice que Dios nos ama y quiere que vivamos con Él para siempre en el cielo. Sin embargo, la Biblia es muy clara cuando enseña que habrá un momento específico en su vida cuando su relación con Dios va a comenzar. Yo estaba viviendo mi vida como muchos otros, no pensando ni en Dios ni en la eternidad, aún convencido que yo creía en Dios. Tenía tantas cosas en que ocuparme que no me había puesto a pensar que hubiese pasado al morir o cuando muriera. Yo estaba totalmente confundido. Hay tantos que dicen tener la verdad. ¿A quién debía yo creerle? Nací en una buena familia y asistíamos regularmente a la iglesia. Siempre sentí que era una persona moral y buena, pero sabía que algo faltaba. Llegó el momento en que estaba asustado por la realidad. Gran parte de mi vida había pasado y no estaba preparado para encontrarme con Dios. Hasta que un día alguien se sentó conmigo y me abrió la Biblia. Yo quería creer todo lo que me habían enseñado. Creo que todos somos iguales. Pero averigüé que no me habían enseñado toda la verdad. Alguien me compartió de la Biblia que el creer en Dios, en que Él existe, no era suficiente. Yo necesitaba de una relación personal con Dios. La palabra de Dios fue la que hizo la diferencia. Alguien me mostró la Biblia y me mostró lo que dice. Alguien abrió la Biblia. ¿Por qué es tan importante eso? Dejemos a Dios contestar esta pregunta. La palabra de Dios dice en 1 de Juan 5:13,
Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, sí podemos saber. Dios quiere que sepamos que tenemos vida eterna. Al darnos la Biblia, su palabra, Dios nos ha dado un mapa para mostrarnos claramente el camino al cielo. Pero, querido amigo, ¿será que usted sabe lo que la Biblia le dice? Si Dios coloca una Biblia en la mesa de su comedor, ¿podría usted abrirla y encontrar las partes que nos explican cómo llegar al cielo? Tristemente, muchas personas no pueden, pero su destino eterno depende de eso, porque la Biblia dice, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Déjeme hacerle una pregunta más. Una pregunta que he hecho a muchas personas. Si usted muriera hoy y se pusiera delante de Dios y Dios le preguntara, ¿por qué debo dejarle entrar a mi cielo? ¿Cuál sería su respuesta? Esta sería una pregunta difícil. Siempre he pensado que era gente buena, he tratado de ser religiosa y obedecer los mandamientos de Dios. He asistido a la iglesia y orado cada noche. Pero a pesar de hacer todas estas cosas, en la profundidad de mi corazón sabía que no era lo suficientemente buena para ir al cielo. Me di cuenta que nunca había hecho yo algo por Dios. Gasté mi vida viviendo por mí mismo. Después de meditarlo mucho, no encontré razón alguna por la cual Dios me permitiera entrar al cielo. Supongo que hubiera dicho que básicamente era un buen hombre. Mi lógica era la de comparar mis hechos buenos con los malos. Y supuestamente hubiera ganado mi entrada al cielo. Hasta que un día aprendí de la Biblia que no hubo nada que pude hacer para ganar mi entrada al cielo. Creía estar haciendo lo mejor para agradar a Dios, pero fui confrontada con una pregunta que no pude contestar. Si yo podía llegar al cielo por ser buena, ¿por qué tuvo Cristo que morir en la cruz? Una buena pregunta. ¿Por qué Jesús murió en la cruz? ¿Por qué no hubo otra manera? La Biblia nos enseña vez tras vez que el pecado requiere de un pago, y eso es muy importante saberlo. Déjeme ilustrarlo. Supongamos que yo cometí un ilícito. Me pongo ante un juez en el tribunal. El señor juez dice: Señor, es usted culpable. Ha infringido la ley. La sentencia es una multa de $1,000 o 30 días de cárcel. Supongamos que yo respondo así: Su señoría, admito que soy culpable, pero no tengo el dinero. No quiero ir a la cárcel tampoco. Lo siento, señor. ¿Me puede perdonar? Piénselo. ¿Será que el juez me perdonaría? No. Como juez soy responsable de dictar sentencia. Según la ley, ha de pagar la pena. Entonces me colocan las esposas, me llevan fuera del juzgado a la cárcel, pero un minuto antes de salir, el juez grita: ¡un momento! Sorprendentemente, el juez se para, se quita su toga, la pone a un lado, se me acerca y me dice: Señor Osorio, como juez honorable, tengo que dictarle sentencia y exigir el pago por su pecado. No puedo dejarlo en libertad, pero como amigo compasivo, voy a hacer algo por usted. Voy a pagar su pena.
mete la mano en su cartera, saca el dinero para pagar la multa y me la entrega. Pague al cajero y será libre. Imagínese, el juez pagó mi sentencia. Amigo, esto nos ilustra lo que Dios ha hecho por usted y por mí. La Biblia dice que Él es juez de toda la tierra. Todos nosotros somos culpables de romper la ley de Dios. En Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. También dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. La mayoría de las personas, aunque sean honestas, admitirán que son pecadores, pero también están confundidas acerca de cómo obtener el perdón por sus pecados. Recuerde que en nuestra ilustración, el juez terrenal no pudo perdonarme simplemente porque le había pedido que me perdonara. Requiere un pago. En la Biblia vemos ilustrado vez tras vez que el pecado exige un pago y que la paga es la muerte. Porque la paga del pecado es muerte. En la Biblia, la muerte significa separación de Dios. Así dice la palabra de Dios. Vuestras iniquidades, es decir, vuestros pecados, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Al morir en esta condición, significa separación eterna de Dios, estando en el infierno. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Las buenas nuevas son que así como el juez terrenal se levantó, se quitó su toga y pagó la multa por mí, Dios, en la persona de Jesucristo, se levantó de su trono celestial, se quitó su manto, vino a nuestro mundo, vivió una vida inmaculada o sin pecado y después pagó la multa por el pecado suyo y por el pecado mío. ¿Cómo? Al derramar su sangre por su muerte en la cruz del Calvario, por usted y por mí. La Biblia dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él fue sepultado y al tercer día resucitó, probando que pudo hacer lo que había prometido. Este es el Evangelio. Cristo murió por sus pecados, pero para ser salvo ha de haber un tiempo en su vida cuando usted verdaderamente y personalmente reciba a Cristo como su Salvador personal y por hacerlo recibir su pago por sus pecados. Hemos visto Romanos 6:23 que dice, la paga del pecado es muerte. Gracias a Dios por lo que sigue en el texto. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vemos entonces que la salvación no se puede ganar por asistir regularmente a una iglesia o por hacer buenas obras. Solamente puedo recibirlo como un regalo gratis de Dios. Me di cuenta de que Cristo y su paga en la cruz eran la respuesta. No fue suficiente solo creer que Él existe. Tuve que recibirlo como mi Salvador. La decisión fue mía. Cuando alguien compartió conmigo de las Escrituras que la vida eterna era algo que yo no podía ganar por mi iglesia,
pero que era un regalo por el pago que Cristo hizo por mis pecados, fue como una luz que entró en mi corazón, me inundó de gozo. Ya tenía la razón. Si yo pudiera limpiar mi vida para ir al cielo, ¿para qué murió Cristo? Él compró mi salvación por su sangre y me ofreció la vida eterna como un regalo. La decisión fue muy clara. Yo pudiera haber seguido felizmente hacia la muerte y el infierno, o pude haber confiado en las promesas de Cristo. Decidí confiar en Cristo. Yo tomé una decisión. Decidí confiar plenamente en las Sagradas Escrituras y pedirle a Cristo que me salvara. Yo supe, al escuchar del Evangelio de Cristo, que era lo que yo deseaba. Yo, como todo el mundo, siempre había creído en Dios, pero nunca había recibido a su Hijo como mi único y suficiente Salvador personal. Le invité a entrar en mi corazón, en mi vida. Me salvó y me cambió. Puse a un lado mi orgullo, confesé mi culpa. Dios me dio vida eterna. ¡Qué regalo tan extraordinario! Si le hubiera conocido y recibido a Él hace tiempo. Acabamos de escuchar de 3 personas de los millones a través de los siglos que han recibido vida eterna como un regalo de Jesucristo. Usted también puede ahora recibirle, pero recuerde, recibir un don gratuito de Dios, vida eterna, no es meramente pedir a Dios perdón por sus pecados. Es recibir a Cristo como el pago por sus pecados. No es hacer, es recibir lo que Cristo ya había hecho. No es una religión, es una relación con Cristo. Para repasar, es tan fácil como 1, 2, 3. Primero, admita que usted no puede vivir una vida bastante buena para pagar por sus propios pecados según la palabra de Dios. Esto se llama arrepentimiento, un cambio de mente. Segundo, crea que Jesús derramó su sangre y murió en la cruz por sus pecados y que Él resucitó de la tumba victoriosamente. Y tercero, invoque a Cristo, pídale salvarle y darle el regalo de vida eterna, porque la palabra de Dios en Romanos 10:13 dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces, amado amigo, si honestamente usted siente la necesidad de recibir a Cristo como su Salvador, es porque Dios le está hablando a su corazón. Le está hablando, invitándole a recibirlo ya. Tome una determinación a su propio favor en este momento. Repita esta oración para recibir a Cristo como su Salvador y para saber que va a ir al cielo. Señor, yo sé que soy pecador y que no puedo salvarme a mí mismo. Creo que Jesús murió en la cruz para pagar la multa de mis pecados y que después de 3 días resucitó de la tumba. Ahora mismo quisiera invocar tu nombre y recibir a Cristo como mi Señor y Salvador personal. Gracias por morir por mí y por salvarme hoy, como la Biblia lo promete. Entra a morar en mi corazón desde ahora y para siempre. Gracias te doy en el nombre de Cristo. Amén. Estimado amigo, si usted entendió y creyó estas verdades importantes de la Biblia
Y si con toda sinceridad oró esta oración conmigo hoy, la palabra de Dios dice que usted tiene vida eterna. No puede confiar en sus sentimientos, sino en lo que ha dicho Dios. Nuestra confianza ha de ser en la palabra de Dios. Jesús dijo: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Espero que usted pueda entender que Jesús murió por usted, una vez para siempre. Solo tiene que recibirlo como su Salvador personal, una vez para siempre. Nos gustaría ayudarle en su nueva relación con Cristo. Escríbanos o llámenos para que podamos mandarle un paquete de información que incluye un estudio bíblico gratis. Que el Señor le bendiga.